Bruhim Abayim, a nuestro encuentro de Perashat Shavua. En este caso ya transcurre la quinta Perashá del Humash de Shemot y tal vez con ella llegamos al punto más elevado, a la cumbre, no solamente del monte Sinaí, sino también a la cima de la aspiración espiritual que puede guardar toda una nación, todo un pueblo en ciernes al encuentro de su creador. Ma'amad Ar-Sinai es el momento donde Akadosh Baruj Hu habrá de revelar su palabra, habrá de manifestar todo lo que es su existencia eterna frente a un pueblo que comienza, como decíamos, a formarse. Beatem tiuli mamlechet kohanim begoy kadosh. Vosotros seréis para mí. Son las primeras palabras. Un reinado de sacerdotes y un pueblo sagrado. El mundo del Hasidut habla de que ah, este Shabbat que vamos a vivir, estamos en Erev Shabbat Kodesh, es Shabbat Kabbalat Torah. O sea que decía el mundo del Hasidut que Shabbat Perashat Yitro, como es este tiempo de Shabbat Kodesh, es una suerte de Shavuot Katan, una suerte de mini Shavuot. Y obviamente todo eso representa un momento único, excluyente, donde decía Akadosh Baruj Hu, habrá de hablar frente a toda una nación, no solamente frente a un hombre, y eso nos diferencia sustantivamente de cualquier otra creencia religiosa. Aquí hubo al menos 2,5 millones de personas. A mi humilde criterio había por lo menos 3,5 a 4 millones de personas que estaban allí a los pies del monte Sinaí. Para nuestro asombro, esta perashá se llama Itro. Recibe el nombre del suegro de Moisés, Cohen Midian, sacerdote de Midian, donde no se priva nuestro Jajamil de decir que conocía todas las idolatrías habidas y por haber en el mundo. Sin embargo, Yitro se allega al pueblo de Israel, al desierto, al Har Sinai, junto con Zipporá, su hija, la esposa de Moshe, a Har Shilujea, después de que Moshe la hubo enviado, tal vez separado de ella, o lo hubo enviado tras la misión que tenía que cumplir Moshe Rabbeinu. Y allí con Zipporá, su hija, y con sus dos nietos, Gereshom y Eliezer, vuelven al campamento de Israel. Atayadati, ahora sé, después de que ya sabía, pero que ahora recibe el impacto de su eterno acerca de lo que fue la portentosa y maravillosa liberación de Mitzrayim. Atayadati, ahora sé que Kadosh Baruj Hu es el único Dios sobre toda la tierra. Sin embargo, esta perashá se llama nombre de Yitro, y eso es realmente difícil. Los Jajamim dijeron que Yitro era uno de sus nombres. ¿Y por qué esta perashá se llama por ese nombre en particular? Yitro tiene que ver con la palabra yoter. Yoter es más. Porque dicen los Jajamim que Yitro, Iter parashá ahat batur. Iter quiere decir, es como que agregó una perashá más en nuestra Sagrada Torah. ¿Qué significa esto? Significa de que en el principio de la perashá, Yitro, después de visitar el campamento de Israel, después de ofrecer korbanot, sacrificios al Todopoderoso en la presencia de Aarón y los ancianos, al día siguiente observa cómo su yerno, Moshe Rabbeinu, se afana en atender cada situación del pueblo, desde el amanecer hasta el anochecer. Y entonces le dice Yitro a su yerno, Nabol Tibol, Gamata, Gama Amase, vas a terminar secándote como una flor se marchita.
Entonces, Yitro le dice a Moshe Rabenu, Veatá, pero tú, Tejezé Mikol Ha'am, habrás de ver, tener una visión de todo el pueblo, Anshe Hail, hombres de valor, Ir'e Elohim, temerosos de Dios, Anshe Emet, hombres que amen la verdad, Sone'e Betza, aquellos que odien el cohecho, el soborno, Besamta Aleem, Sare Alafim, y habrás de poner entonces, a partir de esa generalidad de condiciones, de midot que deben tener esas personas, Beatate Jezé, Anshe Hail, Nicolaam, personas de valor, vas a nombrar a ministros de miles, ministros de cientos, ministros de 50 y ministros de 10. ¿Qué quiere decir? Que habría de hacer una justicia distributiva. Y en este caso le está enseñando a Moshe Rabenu que no puede él abarcar toda la tarea, porque es una tarea que finalmente lo habrá de agotar, y a él y a todo el pueblo también. Por lo tanto, le pide Beshafetu eta'am bechol ha'et. Entonces, haciendo esa distribución, 1000, 100, 50 y 10, Beshafetu eta'am bechol ha'et, podrán juzgar al pueblo judío en todo tiempo, en todo momento. Ve allá, cola da baragadol. Y cuando se plantea un tema verdaderamente complejo, difícil, de acceso para ellos, y Abiú eleja, te lo habrán de traer a ti. Mejor a Baracatón, Ishpotuhem. Mientras que todos los temas pequeños lo habrán poder juzgar ellos con su propia fuerza. Ve, aquel me aleja Benishar y Benaseuitja. Y entonces tú te alivianarás ese peso tan profundo, el de la justicia, pero de hacer todo él, y ellos habrán de Naseu Itha, de cargar contigo en esta tarea. Maravillosa idea de Itro, que en principio Moshe Rabenu, por cierto, la va a recibir con sobrado detalle y lo va a implementar, obviamente, de una u otra manera. Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, el gran comentarista bíblico, trae en nombre de Hazal que esta perashá fue dicha cuando. Esta perashá fue dicha después de Yom Kippurim, después de que Moshe Rabenu descendió de la montaña hacia el pueblo. O sea que en ese momento, cuando Moshe Rabenu descendía con las dos tablas, ahora que iban a estar enteras, es allí cuando se dijo esta perashá, Yom Kippurim. O sea, después de todo el escenario del becerro de oro, después de la ruptura de las tablas, después del perdón, después de la súplica, y por último, Moshe Rabbeinu subiendo por segunda vez a la montaña, en este caso, segunda vez en el sentido de recibir las segundas tablas, dice Rashi, Belón ichteva ala seder she'en mukdam u'meuchar batorá. ¿Y saben por qué está escrita aquí y no figura en otro momento posterior del libro de Shemot? Porque tenemos una regla de oro que preservar cuando estudiamos la Torah. Nosotros no podemos encontrar reglas cronológicas en la Torah. Ein mukdam ve ein meuchar. Si uno quiere buscar historia, que lo vaya a un libro de historia. La Torah no es una recaudación de fechas históricas, ¿no? Tampoco es un libro de cronologías. El tiempo, la Sagrada Torah es eterna. Y cuando entramos en la dimensión de lo eterno, el tiempo ya no cuenta para nosotros. Por lo tanto, dice el Netivot Shalom, el rabino de Slonim, que estamos estudiando, Kayadua yesh ta'am badabar. Por cierto, he sabido que tiene un sentido la cosa. La meiktima Torah eta meujar. ¿Por qué ahora la Sagrada Torah, perdón, está mencionándonos en Perashat Yitro lo que tenía que decir en Perashat Kitizá o Vayakhel, mejor dicho? Vayakhel es la anteúltima perashá del libro de Shemot, y vamos a ver que esa perashá fue dicha
al día siguiente de Yom Kippur. ¿Por qué aparece en esta perashá y no después? ויש לבאר עניין שהקדימה התורה הקדושה פרשת ואתה תחזה לקבלת התורה. Y entonces tengo que entender por qué este párrafo, ligado con Yitro, en pero tú habrás de ver hombres de valor, etcétera, etcétera, ¿por qué esta perashá está antes que Kabbalat Torah, que el escenario de recibir la Torah? El momento culmine, tal vez, de esta parte del escenario del pueblo judío, saliente de Mitzrayim, el cruce del Yam Suf y ahora el Mahamad Ar Sinai. Y esta es la pregunta, y nos cuenta el Netivot Shalom y nos hace pensar en un punto, me parece sumamente importante. Tenemos que decir que nuestros sabios de bendita memoria dijeron en la Mejilta, lo he citado mucho a lo largo de los 5 minutos de Torah, porque la Mejilta es un Midrash alajá, no es un Midrash popular, de relatos populares, sino es el Midrash en el cual podemos desprender un aprendizaje sobre la alajá en sí. Es lo que dijeron nuestros sabios sobre la Mejilta, sobre lo que está escrito antes de Matan Torah, antes de Kabbalat Torah, antes de recibir la Torah. Lo decimos en esta perashá también, por supuesto, lo leemos. Va'ihan Sham Israel. Cuando llegaron al Ar Sinai, en Rosh Chodesh Sivan, Va'ihan Sham Israel. Y acampó allí Israel. Acampó, acamparon. No, acampó. Va'ihan. Belashon Yahid, dice Rashi, en sentido individual. Sheyu Keish Echad Belev Echad. Lo que demuestra que la llegada al Ar Sinai, si bien fue una llegada complicada, convulsiva, porque hubo discusiones en el camino y hubo peleas, hubo deseos de retorno, en fin, como nos vamos a acostumbrar a lo largo del camino del desierto. Sin embargo, de repente al llegar al Ar Sinai, todo pasa a ser Keish Echad Belev Echad. Todo pasa a ser como un solo hombre, como un solo corazón. Todas las demás Hanayot, todos los demás campamentos en el desierto, todos los demás eran de Mahloket. Lamentablemente eran cismáticos. Cada campamento fue un cisma diferente, una división diferente. Muy bien. El sentido de estas cosas, dice el rabino Berezovsky en el Tivot Shalom, que esta fue la preparación previa a recibir la Sagrada Torah. El estar como un solo corazón, como un solo hombre. Y por eso es lo que hallamos que antes de recibir la Torá, la palabra de Akadosh Baruj Hu a Israel era dirigida en lenguaje plural. Atem reitem, asher asiti le Mitzrayim. Vosotros habéis visto lo que yo he realizado en Egipto. Ba'esa etchem al kanfe nesharim. Y los he transportado a vosotros sobre alas de águila. Ba'avi etchem elai. Y os he traído hacia mí. Pero cuando llegamos a Kabbalat Torah, cuando llegamos al instante preciso de la recepción de la Torah, de la palabra de Hashem, se dijeron las aceretas de Berot, Anoji Hashem Elokeja Asher Otzepija Me'eretz Mitzrayim y Betabarim. Todos los 10 mandamientos, los aceretas de Berot están dichos en singular. Todos los de Berot. Porque en Kabbalat Torah algo había cambiado. Israel llega a esa instancia, Belev Echad Keish Echad, con un solo corazón. Mamash, como un solo hombre. Y esto es realmente importante e impactante. Porque de no haber sido así, dice el Netivot Shalom, difícil la esencia de poder recibir la Torah. Y por eso todos los asceretas de Barim, los 10 mandamientos, alocuciones, fueron dichas en singular. Y paso a explicarte este tema. Nos dice el Netivot Shalom, que para Kabbalat Torah, para poder ser receptores de la Torah, tenían que estar
mamash aunado, en un solo corazón como un solo hombre. De acuerdo a aquello que establecieron nuestros Jajamim, Masejet Ta'anit, en el tratado de Ta'anit, Sena Reena Benot Zion Bamelech Shelomo, el pasuk del Shir Shirim, que dice, Sena Reena, salid y ved, Benot Zion, las hijas de Zion, en el rey Shelomo, al rey Shelomo. Ba'atara sheitera lo imo, con la corona, con lo que lo coronó su mamá, Beyom Hatunato, el día de sus esponsorios, su casamiento, Ubeyom Simhat Libo, y el día de la alegría y el regocijo de su corazón. Y explica allí, Masejet Ta'anit, Beyom Hatunato, el día de su casamiento, se refiere a quién? Matan Torah. Quiere decir, el Melech Shelomo es el Melech Shalom Shalom, es el rey de quien tiene la paz. Ose Shalom Bimbromado, Uyase Shalom Alenu. Saliendo la Gemara en Ta'anit a interpretar el pasuk, no del rey Shelomo de carne y hueso, sino de Amelech, del rey que tiene la paz con él, que en ese día estaba Yom Hatunato. El tiempo de Matan Torah es una suerte de tiempo, una caracterización del casamiento, si así podríamos decir, entre el santo bendito él e Israel. Y este nivel tan excelso, tan elevado de Yom Hatunato, del día de los esponsales, no podrá ser posible sino cuando todo el general de Israel, el clan Israel, está unido con un solo corazón, como un solo hombre. Y avanza el Netivot Shalom y nos dice en Perashat, en el Midrash de Perashat Vayetze, Bereshit Rabbah, sobre el pasuk Bayar Beine Be'er Basate. Dice, y vio, y aquí que había un pozo de agua en el campo. ¿A quién se refiere? Por supuesto, ya Jacob vino. Ya cuando había salido de su tierra, cuando había cruzado el Jordán, y de repente se está acercando a Harán, a la localidad de Labán. Y entonces se dice, la Torah dice, el Midrash, Bayar Beine Be'er Basade. Y vio, y he aquí un pozo en el campo. Explica el Midrash, Ze Sinai. Dice, eso se refiere al Ar Sinai. Y sigue el pasuk, que dice el pasuk, Adarim, porque desde ese pozo de aguas habrían de beber los rebaños. Interpreta el Midrash y dice, desde allí, en ese lugar, Shame'u Israel Aseret Adiberot. Vaya, Jacob se encontró con el Ar Sinai. Allí, Israel habrían de escuchar los 10 mandamientos. Y dice el pasuk, Benesfu Shama con la Adarim, y se habrían de reunir allí todos los Adarim, todos los rebaños. She'ilu ayu Israel Hasedim o dejad, lo ayu mekabedim et Torah. Maravilloso. Que si Israel faltaba uno solo de ellos, uno solo, si no estaban en mancomunión, no hubieran recibido la Torah. Vaya que fuerte. Y la explicación, dice el Netivot Shalom, es como nos dice el Zohar HaKadosh. Escuchaba Berihu, Beoraita, de Israel, Kulhu Had. El Zohar HaKadosh tiene una afirmación muy hermosa donde dice que el santo bendito es la Torah e Israel, todos ellos son uno. Y que existen, dice el Zohar, Sheyesh Shishim Ribo Otiot la Torah, que la Torah tiene 600.000 letras. Esta es una apreciación de los sabios de la Kabbalah. Desde ya son menos la cantidad de letras que hay. Pero ellos tenían un objetivo al decirnos esto. Y también hay Shishim Ribó, 600.000 Neshamot de Israel, almas de Israel. Y así como el Sefer Torah, si les faltaría una sola letra, no sería ya posible utilizarlo como el Sefer Torah.
Así también ocurre con Israel. Si faltaba en ellos uno, no podrían recibir la Torah. Entiendan ahora la importancia de lo que es el individuo y de la unidad. Como veo Raita, así como en la Torah, así también en el Klal Israel, en todo el pueblo de Israel, que son uno. Tenían que estar todos los 600.000 almas de Israel para poder recibir la Torah. Y más aún, tenían que estar Belev Echad que Ish Echad. Tenían que estar como un solo corazón y como un solo hombre. Así como también el Sefer Torah, que si están en él todas las letras y solamente existe una distancia entre una letra con la otra, una distancia que no debería existir, en una palabra, el Sefer ya está pasivo. El Sefer Torah no nos sirve. Lo mismo dice Netivot Shalom, siguiendo el Zohar HaKadosh, Bichlal Israel posee la Rijuk. Cuando estamos hablando de todos nosotros como pueblo de Israel, estamos distantes uno de otro, y distantes quiere decir no físicamente, sino también espiritualmente. En Yeholal Liot Bejinat Bayom Bejotnato. Entonces, si estamos distantes, no podríamos ni siquiera vincularnos con esa expresión tan feliz del Shira Shirim, que dice con la corona que lo coronó su madre Piyom Hatunato, en el día de sus esponsales. Y sobre esto también dice el Netivot Shalom, Od Midrash, en otra interpretación del Midrash Agadá de Barim Rabá, sobre el pasuk que dice en Devarim Haftet, Vaikra Moshe el Kol Israel. Moshe entonces llamó a todo Israel, a todo Israel. Dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, dice el Midrash Rabbah de Devarim, y lo halló Israel Hasadim Afilu Adam Echad. Dice, si en Israel en ese momento faltaba una persona, la Shejinah, la presencia divina, no se hubiera revelado a ellos. Porque dice la Sagrada Torah en Perashat Yitro, "Ki bayom hashlishi yered Hashem le'einei kol ha'am". Porque en el tercer día, Akadosh Baruj Hu habrá de, comillas, descender a los ojos de todo el pueblo. Y dice otro pasuk en Devarim Dalet, "Ve'emor Hashem elai, hakel li et ha'am hazeh ve'ashmi'en et devarai". Como dice el capítulo 4 del libro de Devarim, Perashat Ba'et Hanan, donde Akadosh Baruj Hu le dijo, dice Moshe, le relata al pueblo, porque todo el libro de Devarim es una vuelta a relatar toda esta sagrada Torah ante la generación de los que van a conquistar la tierra, los hijos, ¿verdad? Allí entonces me dijo, Akehel eta'am, congrégame para mí este pueblo, be'ashmi'en et devarai, y los haré escuchar mi palabra. Y así entonces, en Netivot Shalom, nos quiere llevar lenta y progresivamente a entender por qué esta perashá, aún fuera de lugar, comillas, que se anticipó a Matan Torah, a la entrega de la Torah. Algo similar hemos leído con el tema de Banim Atem la Hashem Elohechem. Hijos sois vosotros para Hashem vuestro Dios. Una realidad que nosotros ya conocemos. ¿Acaso Moshe Rabenu cuando llegó a Mitzray por primera vez, su primer mensaje al faraón fue la palabra de Hashem que decía, Beni Bechori Israel. Mi hijo primogénito es Israel. Veim Ma'enata le shalach et Beni Bechori. Y si tú te niegas a dejar salir libres a mi hijo primogénito, he aquí que yo habré de tomarme la vida de tu hijo primogénito. Así pasó en su momento. Muy bien, entonces dice, con respecto al tema de Banim Atem la Hashem Elohechem, hijos sois vosotros de Hashem vuestro Dios.
en el libro que cita él, Asarama Amarot, de Rabbi Moshe Obadiah Mipano, un autor medieval, que solamente el Klal Israel, todo el pueblo de Israel, Ameujadim Yahdav, el Klal Israel, pero unido, en conjunto, solamente en esa condición, se llaman Banim, hijos. Pero el Yahid, el individuo, no se llama hijo de Akadosh Baruj Hu. Y así también el santo bendito él no se vincula como padre, sino al Klalut Israel, sobre todo el pueblo, Yahad, cuando está en conjunto, pero no sobre el Yahid, no sobre el individuo. Y entonces en el Tibot Shalom nos lleva a las palabras de Marana Kadosh de Kobrin, Sejutó Yagenale, ¿no? Sobre el versículo de Bemidbar, capítulo 27, Lama Igara Shem Avinu Mitoch Mishpachto. ¿Quién dijo esto? Exactamente, Benot Zelofhat. Estas 5 mujeres tan particulares, conocidas como las hijas de Zelofhat, cuyo padre había muerto en el desierto, y esto viene a correlación de la herencia que en ese momento en la Perashá se está hablando de cuál será la herencia de cada tribu en la tierra a prometer o la tierra prometida. Las hijas de Zelofhat acercaron su mishpat a Moshe Rabbeinu para decir, Avinu met bamidbar, su padre murió. No se contó entre los que se habían revolucionado con Korah, es verdad. Entonces dice, Lama Igara Shem Avinu mitoch mishpachto. ¿Por qué habla de menoscabar? Quiere decir Igara en el sentido quedará sin propiedad alguna, porque al morir su padre y las hijas, mujeres, en principio no heredaban al padre, sino solamente los hijos varones. De esa manera, Igara Shem Avinu, el nombre de nuestro padre, será restado de en medio de su heredad, de su familia. La interpretación del rabino de Kobrin aquí es una interpretación. Madua inhem megareim et Shem Avinu. Dice, ¿por qué ustedes disminuyen el nombre de nuestro padre, con el cual Akadosh Baruj Hu se relaciona con él, sobre todo Israel? Y esto es porque es Rak mitoch mishpachto. Es decir, a causa de que disminuye el nombre del Padre Celestial se refiere, ¿no? El rabino de Kobrin, a partir de temas familiares. ¿Qué significa el tema familiar? Explicaba el rabino de Kobrin, cuando el Klal Israel, Meuhad, que Mishpachá Ahad, cuando todo el pueblo de Israel está unido como una sola familia, entonces Akadosh Baruj Hu se llama Avinu, se llama nuestro Padre, pero no sobre los individuos. Y como decimos en la Tefilá, Barejenu, Avinu, Kulanu, Ke'ehad. Bendícenos, nuestro Padre, a todos nosotros, como si fuéramos uno. Maravilloso, ¿no? Y este tema es que los niveles de la Kedushá tan especial que hay en la Sagrada Torah, es muy difícil que el individuo las pueda percibir y captar, y solamente las va a poder percibir, dice en el Tibot Shalom, Bekoach Arabim, por la fuerza del grupo, por la fuerza de lo plural. Entiéndanme ustedes ahora lo que representa el concepto del Klal Israel, que estudiamos hace un mes atrás con el Rav Volve los días viernes. El Klal Israel moviliza todo, sentirnos parte de un todo. Barejenu, Avinu, Kulanu, que dejar. Bendícenos, Padre nuestro, a todos nosotros como si fuéramos. Y también en el día de Shabbat Kodesh encontramos este tema. Como decía, Sagrado Maestro se refiere a su padre,
al Mahamar Hazal, sobre lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria, que en ese Israel y Ben Zugdeja. Dice aquí que cuando el Shabbat vino delante del Kadosh Baruj Hu, dice el Midrash, con una queja, diciendo, cada día de la semana tiene su pareja. El domingo tiene el lunes, el martes al miércoles, el jueves al viernes. Pero yo el Shabbat estoy sola. Entonces el Kadosh Baruj Hu le dijo, tú no estás sola. Am Israel, dice, Kinusam Shel Israel, o sea, perdón, Knesset Israel, la congregación de Israel será tu pareja. Knesset, como Bet Knesset, que quiere decir Kinus, la reunión, la unificación de Israel, son la pareja del Shabbat. Quiere decir como que, así como el individuo no puede, no está en condiciones de recibir la santidad del Shabbat, y por eso la importancia de vivirlo en familia, pero vivirlo también en comunidad. Allegarnos al Beta Knesset, tanto insistimos a nuestros alumnos de compartir la tefilá en el Beta Knesset. Allí, con el grupo, con el Klal Israel, entonces allí podemos percibir, captar, atesorar algo de la santidad del Shabbat. Y como fue insinuado, Vayakehel Moshe et kol Adad de Israel, entonces congregó Moisés, que es el lugar donde debería estar esta perashá, a todo el pueblo de Israel y les dijo, Ela devarim asher tzivah Hashem la'asot otam. Estas son las cosas que Hashem ordenó hacerlas. Sheshet yamim te'aseh melachá u'bayom hasheni shabbat. Lo primero que ordena es 6 días harás todas tus tareas en el día de Shevi'í, en el séptimo día de Shabbat. En realidad, ya habíamos sido enseñados sobre el Shabbat. Ya el pueblo de Israel cumplía el Shabbat. Entonces, ¿por qué otra vez necesita mencionarles a ellos el tema del Shabbat? Inyan Shabbat y Manut me hacía. Entonces, ¿qué dijo aquí? 6 días se harán las tareas y en el séptimo día no. Pero ya sabíamos todo eso. Entonces el Vayakhel Moshe, él congregó Moisés, reunió a todos. Dice el Perush, que estas cosas ordenó a Hashem hacerlas en Shabbat, que se reúnen todos juntos. Beyakhilu Keilot, que puedan vivenciar la idea de poder estar en Keilah y Keilah y Keilah, y cada congregación tendrá la fuerza de llevar tras de sí la santidad del Shabbat, porque como individuos no podremos hacer esa tarea de recibir Kedushat Shabbat. Y ahora, la respuesta a la pregunta, ¿por qué esta perashá? Y de acuerdo a todo esto, tenemos que decir que esta perashá de Beatá Tejezé, pero tú habrás de ver, visualizar, ¿no? Hombres de valor, etcétera, 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 fue dicha antes de Kabbalat Torah. ¿Y saben por qué? Netivot Shalom realmente me parece brillante todo lo que él expone aquí después de este desarrollo. De Inyaná la Parashá u Binyan Klal Israel Ameujadim Yachad. Porque el tema dominante de esta Parashá es cómo construir el Klal Israel. Quiere decir el sentido general de Israel, manteniéndose unidos y en conjunto. Y esto que le dijo Yitro a su yerno, que si tú solo vas a cargar todo esto sobre ti, Navol Tibol, te vas a secar, vas a marchitar como la flor, y por lo tanto habrás de ponerle sobre ellos
para ministros de 1000, ministros de cientos, ministros de 50, ministros de decenas, para que, dice Sheú, dice, y esto es parecido a la forma del árbol. Dice, el árbol tiene raíces. La raíz es la fuente de absorción primera de todo árbol. Y a partir de allí se ramifica en grandes ramas y profundas, extensas, y de cada rama habrán de salir otras ramas pequeñas, y de ellas otras infinita cantidad de ramas. Y este dice, al debar de Tzarich liot etzel Israel. Lo mismo tiene que pasar con Israel. Que ellos tengan ministros de miles, ministros de cientos, ministros de 50, ministros de 10, y todos, las ramas, las múltiples ramificaciones, todas, Sviv Moshe Rabbeinu, en derredor de la raíz, de donde nace el árbol, su tronco, que es Moshe Rabbeinu. Y por eso le dijo Yitro, ve aquel me aleja, Benaseu y Teja. Entonces tú vas a sentir alivio, pero por otro lado, ellos van a cargar, soportar contigo. Hubiera dicho, dice el Netivot Shalom, hubiera sido suficiente con que les diga, ves aquel me aleja. Ya con que te sea más leve para ti es suficiente. Pero no, la principal intención era de la Seú y Teja, que ellos puedan cargar contigo, que todos ellos estén en derredor de esa fuente de donde ellos puedan abrevar la savia como el árbol, en este caso la sabiduría y la percepción como Moshe Rabbeinu. Y es por eso que la raíz del árbol, todas las ramas del árbol, abrevan de ella, y todas en conjunto, Betzavta. Así también Israel, el Shoresh, la raíz y la fuente de su abrevar, es Moshe Rabbeinu, y en derredor de él acampaban todos los ministros de miles, o los de que dominaban a 100 personas, o a 50 personas, o a 10 personas. Y en derredor de todos ellos, en otro círculo concéntrico, se reúne, se congrega y se unifica todo el clan Israel. Y por eso dice la Sagrada Torah en Bemidbar, capítulo 11, Vayomer Hashem el Moshe, Esefali Shivim Ish Miziknei Israel. Por eso también más adelante vamos a estudiar cómo Akadosh Baruj Hu, cuando Moshe Rabbeinu dice que no puedo solo con esto, Akadosh Baruj Hu le pide, reúne para mí a 70 ancianos, hombres de los ancianos de Israel. Y también dice, Benaseu y Teja, y habrán de soportar, llevar contigo, Bemasah Ha'am, en la carga de un pueblo que no era fácil. Dice también allí, en el libro de Bemidbar, dice lo que le dijo Yitro, Benaseu y Teja, habrán de transportar, cargar contigo. Shelo yuke reshut bifnei atzma. ¿Qué quiere decir? No que aquí se hacía una cosa autárquica, que esos ancianos serían otra cosa, otra realidad, diferente a Moshe Rabbeinu, como algo separado, sino Benaseu y Teja. Ellos habrán de cargar contigo, juntos. ¿Qué quiere decir el juntos? Que la tarea de ellos es le'ajed et kol klal Israel sviv Moshe Rabbeinu. Unir, congregar y unir a todo el pueblo de Israel en derredor de Moshe Rabbeinu. Y por eso, dice Netivot Shalom, escribió la Sagrada Torah esta perashá antes de Kabbalat Torah, antes de que fuésemos casi honrados o meritorios
de Kadosh Baruj Hu de darnos la Sagrada Torah. Y por eso puso esta perashá aquí. Esta perashá que debería ser más tarde explicada o mencionada, fue dicha aquí, para decirnos que la preparación para recibir la Torah es que nosotros como pueblo judío necesitamos dos cosas, Lev Echad y Shehad, un corazón, un solo hombre. Y esta es la fuerza que habría de llevarnos a nosotros a poder descubrir con nuestros propios ojos lo que era el sentido propio de Kabbalah a Torah. Y esto, mis queridos y queridas, tiene que ver fundamentalmente con este escenario de este próximo Shabbat. Porque el escenario del próximo Shabbat, de mañana ya es Shishi hoy, mañana, tiene que ver fundamentalmente con un desarrollo fundacional. Y entonces ese desarrollo fundacional tiene que ver fundamentalmente con la emuná. Quiere decir un pueblo que habrá de empezar a entretejer dentro, no de su imaginación, sino dentro de sus hechos cotidianos, todo el camino de lo que es la emuná. Anoji Hashem Elokeja, como explican los Mefarshim, yo soy Hashem tu Dios. Ese es el Yesod HaEmunah. Es la base existencial de la fe judía. Y esa es la mitzvah de emuná, de tener fe en el Todopoderoso. Como lo dice el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón y todos los demás autores medievales hasta el siglo XVI. Entonces, el concepto de la emuná es Anoji Hashem Elokeja. Y aquí es donde la emuná habla de que hay una base esencial de la existencia. Así como Hashem, Echad, Ushmo Echad, así como Él es uno y su nombre es uno, nosotros también. Shabbat a la tarde, en la Amidad de Mincha, vamos a decir, Ata Echad, Beshimcha Echad, Umi que Ameja Israel, Goy Echad Ba'aretz. Tú eres uno, tu nombre es uno. ¿Y quién es como tu pueblo Israel? Pueblo uno en la tierra. Y esto es lo que nos debe llevar a sentir que Yitro bien merecía que esta perashá se llame a su nombre. Porque Yitro vino a hacer un diagnóstico clave en la vida del pueblo judío, próximo a la trascendencia. Y lo principal es Yahad Shivtei Israel. Cuando nosotros pensamos en los tiempos mesiánicos, el Mashiach sabemos que es David ben Ishai. ¿Por qué se llama David ben Ishai? ¿Por qué no decimos Mashiach ben David? Porque el nombre del padre de David, Ishai, también son tres letras, de cuales las tres hablan de la esencia. Yud, Yahad, Shin, Shivtei, Yud, Israel. Unidas, las tribus de Israel. David ben Ishai. Mashiach Tzidkeja. Así decimos en la vida de todos los días. El secreto de saber estar unidos. El secreto de poder conjugar con una visualización en el tiempo la idea de poder allegarnos a esa montaña que tanto nos falta. Porque tal vez el poder llegar a Sinai es que nos recuerde nuestro valor y nuestro deber. El valor de estar unidos y el deber de permanecer unidos. Cada vez que llega la noche de Pesaj y cantamos la Gadá en una canción muy feliz llamada Dayenu, el autor de la canción Dayenu tuvo el atrevimiento de decir Ilu
Carvanu Lifnei Arsinai, Velo Natan Lanu Eta Torah Dayenu. Si tan solo nos hubiera acercado al monte Sinaí y no nos hubiera entregado la Torah, y hubiera sido suficiente. ¿A quién se le ocurre? Todo el objetivo es llegar a la Torah. No, el objetivo, dice el autor, es llegar al Arsinai para que cambie algo de la realidad nuestra. Una realidad que la podemos cambiar hoy, todos los días, cuando estudiamos Torah. Al estudiar Torah, allegándonos al Har Sinai. Que tengamos un Shabbat maravilloso, que podamos conjugar el sentido de lo comunitario, del Yahad Shivtei Israel, de la unidad, no del disenso. El disenso siempre es bueno, pero cuando estamos frente a la Torah, lo único que se necesita es consenso. El consenso tiene que ver también con la sensibilidad de la persona, con sus sentidos, todos, los 5 sentidos y fundamentalmente con la sensibilidad. Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos, gracias por alentarnos y gracias por ayudarnos a construir esta nueva etapa de nuestro Bet Midrash. Shabbat Shalom. Gracias a todos.